La historia comienza en un pequeño pueblo rural donde las montañas parecían observar en silencio cada decisión tomada por sus habitantes. Allí vivía una joven llamada Mariela, apenas con 15 años recién cumplidos, llena de sueños que nunca había podido contar en voz alta porque sabía que nadie le escucharía. Su madre había muerto cuando ella era niña, y su padre, un hombre de carácter duro, consideraba que la vida de las mujeres no estaba destinada para las ilusiones, sino para obedecer y servir. Mariela había crecido cuidando animales, recogiendo agua del pozo, lavando ropa y aprendiendo a cocinar con lo poco que tenían. Era obediente, pero en su interior guardaba un fuego que la hacía diferente. Sus ojos grandes, oscuros y brillantes, reflejaban preguntas que nadie respondía. Veía a las aves volar libres y se preguntaba por qué ella no podía hacer lo mismo. A menudo soñaba con escapar hacia la ciudad donde creía que la vida debía ser distinta, más luminosa y con oportunidades para quienes se atrevieran a buscarlas. Sin embargo, el destino parecía empeñado en torcer sus ilusiones. Una tarde, su padre la llamó con un tono seco y le anunció que ya había decidido su futuro, se casaría con don Hilario, un hombre de más de 60 años, dueño de varias tierras y con suficiente dinero como para sacar a la familia de la miseria. Mariela se quedó paralizada, con la garganta cerrada y el corazón golpeando como un tambor en su pecho. Don Hilario era mayor incluso que su propio padre, tenía el cabello blanco, la piel curtida por los años y una mirada cansada. No había en él ningún gesto de ternura, solo el peso de la costumbre y del poder que le daba su fortuna. Mariela trató de protestar, pero su padre la interrumpió con un grito que retumbó en la casa de barro y madera. No hay nada que discutir. Es lo mejor para todos. Tendrás comida, techo y ropa. No quiero que termines como esas mujeres que andan mendigando por las calles. Y con esa sentencia quedó sellado su destino. La boda fue rápida, casi sin ceremonia, con unas pocas flores marchitas en la mesa y un cura que apenas pronunció las palabras. Mariela no lloró frente a los demás, pero por dentro sentía que le estaban robando la vida antes de haberla empezado. Sus amigas del pueblo la miraban con una mezcla de compasión y envidia, unas pensaban que al menos tendría seguridad, otras susurraban que era una tragedia casarse con un hombre tan viejo. Los primeros días en la casa de don Hilario fueron una tortura silenciosa. El hombre la trataba como a una posesión, alguien que debía cumplir con las tareas del hogar y acompañarlo en su vejez. Apenas le hablaba, salvo para dar órdenes. Mariela dormía en una cama demasiado grande para su frágil cuerpo, sintiéndose perdida y atrapada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, se prometió que no dejaría morir sus sueños. El pueblo entero apostaba que ella terminaría resignándose como tantas mujeres antes que ella. Pero lo que nadie esperaba era la fuerza interior que Mariela estaba cultivando en silencio. Todas las noches, cuando don Hilario se dormía temprano, ella se sentaba junto a una pequeña lámpara de petróleo y repasaba un cuaderno viejo donde escribía frases que inventaba, recuerdos y pensamientos. No sabía casi leer ni escribir, pero poco a poco iba aprendiendo con lo que lograba rescatar de periódicos viejos o libros rotos que encontraba en el desván de la casa. En una ocasión, mientras caminaba por el mercado del pueblo, conoció a Julia, una maestra jubilada que vendía frutas para sobrevivir. Julia notó la mirada triste de Mariela y, de alguna forma, reconoció en ella una llama escondida. Empezaron a conversar en secreto, y pronto Mariela le confesó lo que realmente deseaba: aprender, estudiar, descubrir un mundo más allá de los límites del pueblo. Julia, conmovida, decidió ayudarla. Le prestaba libros y le enseñaba a leer y escribir con más fluidez, siempre con discreción, porque si don Hilario o el padre de la muchacha se enteraban, habría castigos severos. El tiempo pasó, y la joven empezó a transformarse. Su mente se expandía con cada historia que leía, con cada palabra nueva que descubría. Aprendió sobre mujeres que habían luchado por sus derechos, sobre ciudades llenas de luces, sobre profesiones que jamás había imaginado. Cada página le daba más razones para no rendirse. La relación con don Hilario, sin embargo, empeoraba.
El hombre se daba cuenta de que Mariela no era como las esposas sumisas que él había conocido en su vida. La veía distante, callada, y eso lo enfurecía. Intentaba controlarla más, imponiéndole tareas más pesadas y limitando sus salidas. Pero Mariela ya no era la misma niña temerosa, estaba despertando una fuerza que nadie podía prever. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba los tecos de zinc, Mariela tomó una decisión que cambiaría todo. Guardó en un pañuelo algunos billetes que había logrado ahorrar vendiendo discretamente gallinas y huevos en el mercado, junto con el pequeño cuaderno donde escribía sus pensamientos. Esperó a que don Hilario cayera dormido y con el corazón latiendo como nunca antes, salió por la ventana trasera. Caminó kilómetros bajo la lluvia con el barro pegándose a sus sandalias, pero no se detuvo hasta llegar a la casa de Julia. Allí la esperaba refugio y un plan. Julia había contactado a una amiga en la ciudad que podía recibirla y darle la oportunidad de estudiar y trabajar. Con miedo, pero también con determinación, Mariela aceptó. Sabía que si regresaba, su vida quedaría condenada. El amanecer la sorprendió en un autobús viejo y ruidoso, mirando por la ventana cómo el pueblo quedaba atrás. Lloraba, pero no de tristeza, sino de liberación. Estaba dejando atrás el destino que otros habían escrito para ella. En la ciudad, todo fue difícil al principio. No tenía más que su cuaderno, algo de ropa y la dirección de la amiga de Julia. Pero encontró apoyo en un pequeño círculo de mujeres solidarias que la acogieron. Comenzó a trabajar como ayudante en una panadería, mientras por las noches asistía a clases gratuitas para completar su educación básica. Cada día era un desafío, pero también una victoria. Con esfuerzo y valentía, Mariela aprendió a leer fluidamente, a escribir sin errores, a expresarse con claridad. A los 18 años ya había terminado la secundaria y con becas y apoyo logró entrar en la universidad. Escogió estudiar Derecho con el firme propósito de defender a mujeres que, como ella, habían sido obligadas a casarse sin voz ni voto. El recuerdo de su vida en el pueblo nunca desapareció, pero se convirtió en la fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Don Hilario murió unos años después, sin que Mariela volviera jamás a su lado. Su padre intentó buscarla, pero ella ya había trazado un nuevo camino imposible de detener. Lo que nadie esperaba era que aquella niña silenciosa, obligada a casarse con un hombre mayor que su propio padre, se transformara en una mujer valiente, educada y decidida a cambiar el mundo. Con el tiempo, se convirtió en una reconocida abogada defensora de los derechos de las niñas y adolescentes en situaciones de matrimonio forzado. Viajó a distintos lugares, dio conferencias, escribió libros y alzó la voz por aquellas que todavía no podían hacerlo. Cada vez que miraba su cuaderno viejo, lleno de frases torpes pero sinceras, recordaba aquella promesa que se había hecho en silencio, no dejar morir sus sueños. Y cumplió. La niña que todos pensaban que se resignaría terminó sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Su historia se convirtió en un ejemplo de resistencia y esperanza. Y aunque el dolor de su pasado nunca desapareció del todo, ella supo transformarlo en fuerza para abrir puertas que durante siglos habían estado cerradas. Porque, a veces, lo que nadie espera es lo que finalmente cambia el rumbo de muchas vidas.